El aire era pesado, húmedo por el sudor y el débil aroma de desodorante barato. La luz de neón parpadeaba sobre los desgastados armarios del vestuario de la piscina municipal. Una escena que no podría ser más banal. Un lugar donde la corporalidad se degrada a algo secundario, reducido a pura funcionalidad. Pero esa tarde, todo iba a cambiar. Yo tenía 17 años, lleno de inseguridad y la necesidad de esconderme. Esconderme del mundo, esconderme de mis propios sentimientos. La piscina era mi refugio. El agua clorada no solo lavaba el sudor, sino también el miedo que me acompañaba constantemente. El miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no pertenecer, a ser diferente. Él era unos años mayor, tal vez 20, 21. Se llamaba Jonas. Eso lo sabía porque una vez lo había escuchado hablar con sus amigos. Jonas tenía esa forma de caminar despreocupada, una soltura que me atrajo de inmediato. Era alto, de complexión atlética, con cabello oscuro que le caía sobre la cara cuando se movía. Sus ojos eran de un marrón profundo, casi negro. Y cuando sonreía, algo brillaba en ellos, algo juguetón, algo indómito. Ya lo había visto un par de veces aquí, siempre en la misma calle, siempre con la misma concentración en el rostro. Parecía estar en su elemento, uno con el agua. Lo admirado, desde una distancia segura, en secreto, con la esperanza de que no me notara. Ese día, el vestuario estaba casi vacío. Solo un par de señores mayores que se secaban tranquilamente y discutían sobre el próximo partido de fútbol. Yo estaba frente a mi taquilla, tratando de apartar la mirada, mientras Jonas se desvestía enfrente. Sus movimientos eran naturales, sin rastro alguno de vergüenza. Sentí cómo mi corazón se aceleraba, cómo me acaloraba. De repente, un fuerte estruendo. Uno de los viejos bancos de madera se había roto bajo el peso de uno de los señores mayores. Risas resonaron por la sala, mezcladas con el gruñido del afectado. Jonas se estremeció brevemente, luego me sonrió. «También ha vivido días mejores el banco», dijo, su voz suave y cálida. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Tenía la boca seca, mis manos temblaban ligeramente. «Soy Jonas», dijo, y me extendió su mano. Su tacto se sintió como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. Su mano era cálida y firme, su piel áspera por el agua con cloro. Yo soy Elías», tartamudeé. «Elías», repitió mi nombre, y su mirada pareció penetrarme. Se creó un silencio incómodo, interrumpido solo por el suave chapoteo del agua en las duchas. No sabía qué decir, cómo comportarme. «También vienes a menudo por aquí, ¿verdad?», preguntó Jonas finalmente, con los ojos aún fijos en mí. Asentí de nuevo. «Sí, casi todos los días». «¿También te gusta nadar?» «Sí, me tranquiliza». «A mí también», dijo. «El agua es como otro mundo, un mundo en el que nada importa». Volvimos a guardar silencio. El silencio ahora era diferente. Ya no era incómodo, sino casi familiar. «¿Puedo invitarte a un café alguna vez?», preguntó Jonas de repente. Me quedé paralizada. ¿Había oído bien? Él, Jonas, el impresionante Jonas, ¿quería invitarme a un café? Sí, claro, conseguí decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa que me tocó lo más profundo. «Bien, ¿qué tal mañana?» «Mañana suena perfecto». A partir de ese momento, todo cambió. Nos reunimos al día siguiente para tomar un café, y luego otra vez y otra vez. Hablamos durante horas de todo y nada, de nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Le conté sobre mis problemas en la escuela, sobre la presión que ejercían mis padres, sobre mi miedo a salir del armario.
Él me contó sobre sus estudios, sobre sus viajes, sus dudas. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más nos acercábamos. Era más que solo amistad, lo sentía. Era una atracción, una conexión que iba más allá de todo lo que había experimentado antes. Una noche, después de ir al cine juntos, estábamos frente a mi puerta. El cielo estaba lleno de estrellas, el aire fresco y claro. Nos miramos, en silencio, nuestras miradas perdidas la una en la otra. Jonas levantó su mano y suavemente apartó un mechón de pelo de mi cara. Su tacto era suave, tierno. Cerré los ojos y me apoyé en su mano. Elías susurró, su voz ronca por la emoción. Realmente me gustas mucho. Abrí los ojos y lo miré. Sus ojos estaban llenos de afecto, llenos de anhelo. También me gustas, Jonas, dije, y mi voz tembló. Se inclinó y me besó. Fue un beso tierno, un beso cauteloso, un beso que lo cambió todo. En ese momento supe que ya no estaba sola. Había encontrado a alguien que me entendía, que me aceptaba, que me amaba tal como era. Y todo esto comenzó en el desgastado y neón iluminado vestuario de la piscina municipal. Un lugar de supuesta banalidad que para mí se convirtió en un lugar de revelación y de nuevos comienzos. Un lugar donde aprendí a amarme a mí misma. Hola amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Cierra tus ojos. Imagina que es una noche lluviosa en Berlín. Las luces de la ciudad se difuminan en manchas de colores sobre la calle mojada. El cielo es de un gris profundo e impenetrable. Estoy sentado al volante de mi taxi, los cristales empañados, la radio sonando suavemente. Es casi medianoche, el último turno del día. Un turno que a menudo escribe las historias más interesantes. Amo mi trabajo, a pesar de las largas horas y el trato a veces rudo. Soy taxista por pasión, no solo porque conozco la ciudad como la palma de mi mano, sino sobre todo porque tengo un oído abierto para la gente, para sus alegrías, sus preocupaciones, sus secretos. Soy un observador silencioso, un compañero temporal en su camino. Esa noche, un joven al borde de la carretera busca un taxi. Me hace señas para que me acerque. Es delgado, con cabello oscuro y ondulado que le cae sobre la cara. Sus ojos, incluso en la luz difusa de la farola, irradian una amabilidad casi increíble. Lleva un traje bien cortado que, a pesar de la lluvia, luce elegante. Una pizca de loción para después del afeitado cara lo envuelve cuando sube. «Buenas noches», dice con una voz agradable y profunda. «Al Hotel Adlon, por favor». «Por supuesto», respondo y enciendo el taxímetro. El viaje comienza. Al principio hay silencio. Solo se escucha el suave zumbido del motor y el susurro de la lluvia. Echo un vistazo por el espejo retrovisor. Parece pensativo, quizás incluso un poco triste. No estoy seguro de si debo hablarle. Finalmente, rompe el silencio. «Disculpe», dice en voz baja, «estoy un poco ausente esta noche». «No hay problema», respondo. «Todo el mundo tiene un mal día alguna vez». Él sonríe débilmente. «Es complicado», dice. «Hoy tenía una reunión importante que no salió como esperada». Asiento con comprensión. He escuchado tantas historias complicadas en mi taxi. Historias de amor y pérdida, de éxito y fracaso, de esperanza y desesperación. «Si quiere, puede contármelo», digo. «Soy un buen oyente». Él duda un momento. Luego empieza a contar. Su voz es tranquila, pero hay una profunda emoción en ella. Cuenta de un socio comercial con el que trabaja desde hace años. Han construido una empresa exitosa, se han hecho amigos. Pero en los últimos meses algo ha cambiado.
Se dio cuenta de que sentía algo más que amistad por su pareja, sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo por miedo a poner en peligro la amistad y la empresa. Soy gay, dice finalmente, y estoy enamorado de mi socio. Las palabras quedan suspendidas en el aire. Siento cómo mis propios pensamientos se ordenan. Crecí en Berlín, una ciudad conocida por su apertura y tolerancia. Pero incluso aquí todavía hay prejuicios y miedos. ¿Y qué pasó en la reunión?, pregunto con cautela. Él suspira profundamente. Le confesé mis sentimientos, dice. Le conté todo, cuánto tiempo llevo sintiéndome así, lo difícil que fue para mí reprimirlo. Le dije que sé que podría estar arriesgándolo todo, pero que simplemente tenía que decírselo. ¿Y su reacción?, pregunto. Él niega con la cabeza. Se quedó en shock, dice. Dijo que necesita tiempo para pensarlo, que no sabe cómo lidiar con esto. Dijo que no quiere perder nuestra amistad, pero que no está seguro de si puede corresponder a mis sentimientos. Me quedo en silencio. Puedo imaginar lo doloroso que debe ser para él, la incertidumbre, el miedo al rechazo, la pérdida de la amistad. Es una situación difícil, digo finalmente, pero es bueno que hayas sido honesto. Pase lo que pase, no tienes nada que reprocharte. Él asiente. Lo sé, dice, pero aún así duele. Seguimos conduciendo en silencio durante un rato. La lluvia ha amainado. Las luces de la ciudad se reflejan en el asfalto liso. Giro hacia la calle donde se encuentra el Hotel Adlon. Hemos llegado, digo. Él paga la tarifa y se baja. Antes de cerrar la puerta, se vuelve hacia mí una vez más. Muchas gracias, dice, no solo por el viaje, sino también por escuchar. Sonrío. De nada, respondo. Le deseo todo lo mejor. Él asiente y desaparece en la entrada del hotel. Lo observo mientras se va. Una historia de valentía y vulnerabilidad. Una historia de amor y aceptación. Una historia que me deja pensativo. Sigo conduciendo de vuelta a la noche. La lluvia ha cesado. Las estrellas brillan a través de las nubes. Pienso en el joven del traje. Espero que encuentre su camino. Espero que encuentre el amor que merece. En esta noche no solo transporté a un pasajero, sino también un pedazo de su alma. Y he aprendido que a veces se necesita más valor para mostrar los sentimientos que para ocultarlos. He aprendido que la honestidad es el primer paso hacia la libertad. Y he aprendido que el amor, en todas sus formas, es un enriquecimiento. Como taxista, soy testigo de muchos dramas, pequeños y grandes. Soy un observador silencioso de la vida humana, y estoy agradecido por cada encuentro que me recuerda lo diverso, complejo y hermoso que puede ser la vida. Sigo conduciendo en la noche. Las luces de Berlín me iluminan el camino. Estoy listo para la próxima historia, para el próximo pasajero, para la próxima aventura. Porque eso es lo que hace mi trabajo tan especial. Soy un viajero entre mundos, un oyente para los desesperados, un compañero para los solitarios. Soy taxista en Berlín y me encanta. La confrontación con la orientación sexual, especialmente con el proceso de salida del armario, puede ser un desafío para muchas personas. El miedo al rechazo, la discriminación y la exclusión social a veces están presentes. Es importante enfatizar que la orientación sexual es una parte esencial de la identidad y que cada persona tiene derecho a vivir sus sentimientos libremente. Organizaciones como la Asociación de Lesbianas y Gays de Alemania, abreviado LSVD, ofrecen apoyo y asesoramiento a las personas que se enfrentan a su orientación sexual o sufren discriminación. Además, existen numerosos centros de asesoramiento y grupos de autoayuda
que ofrecen un espacio seguro para el intercambio y el apoyo. Es crucial crear una sociedad inclusiva y tolerante en la que la diversidad sea valorada y respetada. La promoción de la educación y la concientización sobre la orientación sexual y la identidad de género es un paso importante para reducir los prejuicios y fomentar la aceptación. Cada individuo puede contribuir denunciando la discriminación, apoyando la diversidad y creando un entorno abierto y respetuoso. Solo así puede surgir una sociedad en la que cada persona pueda desarrollarse libremente y vivir su identidad sin miedo al rechazo o a la exclusión. Comienza, como tantas historias, con una noche completamente normal. Una noche que parece insignificante, pero cuyas secuelas cambiarían mi vida para siempre. Era una cálida noche de verano en Berlín. El aire vibraba de calor, incluso después de que el sol se hubiera ocultado tras los tejados. Mi mejor amigo, llamémosle Alexander, y yo estábamos sentados en un pequeño bar en Prenzlauer Berg, uno de esos bares en los que el tiempo parece detenerse, con luz tenue, sofás de cuero desgastados y el suave murmullo de conversaciones de fondo. Alexander y yo nos conocemos desde la escuela primaria. Crecimos juntos, vivimos innumerables aventuras, nos ayudamos mutuamente a superar desamores, estrés por los exámenes y crisis existenciales. Siempre fue mi roca, mi mejor amigo, aquel en quien podía confiar todo. Nunca hubiera pensado que esta noche lo cambiaría todo. Ya habíamos bebido unas cuantas cervezas, probablemente más de lo razonable, pero el ambiente era bueno. Nos reíamos de viejas anécdotas, filosofamos sobre la vida y el amor, como siempre hacíamos. Alexander estaba un poco más callado de lo normal esa noche. Parecía pensativo, casi melancólico. Lo atribuía al estrés que tenía en su trabajo. Trabajaba como arquitecto y estaba en medio de un proyecto agotador. En algún momento, cuando el bar se vaciaba lentamente y solo quedaban unos pocos clientes dispersos en las mesas, Alexander de repente se puso más serio. Me miró profundamente a los ojos, su mirada era intensa y casi un poco desesperada. «Tengo que decirte algo», dijo en voz baja, su voz un poco ronca. «Algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo». Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. No tenía idea de lo que vendría, pero sabía que era algo importante. Algo que podría poner a prueba nuestra amistad. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Alexander respiró hondo. Soy gay», dijo entonces. Las palabras salieron con dificultad de sus labios. Por un momento hubo silencio. Un silencio que me pareció infinitamente largo. Lo miré fijamente, incapaz de decir nada. Estaba sorprendido, eso estaba claro, pero no impactado. De alguna manera, tal vez siempre lo había sospechado, pero nunca lo había considerado realmente. «Vale», dije finalmente, mi voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Vale, gracias por decírmelo». Vi cómo sus hombros se relajaban. Era como si un gran peso se hubiera quitado de encima. «Sé que quizás sea un shock para ti», dijo. «Quería decírtelo desde hace tanto tiempo, pero tenía miedo de que destruyera nuestra amistad». «Tonterías», dije. «Eso no va a destruir nuestra amistad. Soy tu amigo, pase lo que pase». Sonrió aliviado. «Gracias», dijo. «Eso significa mucho para mí». Nos quedamos sentados en silencio un rato, asimilando la noticia. Luego pedimos otra cerveza y seguimos hablando. Sobre sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Fue una conversación abierta y honesta, como pocas veces habíamos tenido antes. Y entonces, cuando estábamos a punto de despedirnos, sucedió. Alexander me miró de nuevo. Su mirada seguía siendo intensa,
pero ahora también llena de ternura. «¿Sabes?», dijo, su voz era apenas audible. «No solo soy gay, estoy enamorado de ti». Esas palabras me golpearon como un rayo. Me quedé paralizado. En mis pensamientos reinaba el caos. Alexander, mi mejor amigo, desde que tengo memoria, estaba enamorado de mí, y me lo acababa de confesar, en estado de embriaguez. No sabía qué decir. Amaba a Alexander, eso no estaba en duda, pero lo amaba como a un amigo, como a un hermano. La idea de que él tuviera sentimientos románticos por mí era surreal, inquietante y al mismo tiempo de alguna manera halagadora. «Alexander», empecé, pero me interrumpió. «Lo sé», dijo, «es una locura. No tienes que responder. Solo quería decirlo. Ahora lo sabes». Se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí, sola en la calle, mirándolo alejándose. Me sentía abrumada, confundida e increíblemente vacía. El camino a casa fue una completa nebulosa. Apenas podía pensar con claridad. Las palabras de Alexander resonaban en mi cabeza. «Estoy enamorado de ti». Los días siguientes fueron una tortura. Evité a Alexander lo más que pude. No sabía cómo comportarme con él. Tenía miedo de decir algo incorrecto, algo que pudiera herirlo. Pero también sabía que no podía huir de él para siempre. Teníamos que hablar, teníamos que aclarar cómo íbamos a seguir. Después de una semana, lo encontré en nuestro café de siempre. Se veía cansado y agotado. Me senté frente a él y lo miré. «No sé qué decir», dije finalmente. Estoy abrumada». Él asintió. «Lo sé», dijo. «No esperaba que lo entendieras de inmediato. Tampoco esperaba que correspondiera a mis sentimientos». «Te quiero», dije entonces, «pero te quiero como amigo, como hermano. No me imagino teniendo sentimientos románticos por ti». Asintió de nuevo. «Lo sé», dijo. «Pero está bien. Solo quería decírtelo. Necesitaba decírtelo. Era como una carga que llevaba conmigo». Hablamos largo y tendido ese día, sobre nuestra amistad, sus sentimientos, sobre mis sentimientos. Fue una conversación difícil, pero también fue una conversación liberadora. Al final, llegamos a la conclusión de que nuestra amistad era más fuerte que sus sentimientos románticos, que podríamos manejarlo. Y lo hicimos. No siempre fue fácil, claro que no. Hubo momentos de inseguridad, de vergüenza, de incomodidad, pero siempre hablamos entre nosotros, abierta y honestamente. Con el tiempo, los sentimientos románticos de Alexander por mí se desvanecieron. Empezó a interesarse por otros hombres y finalmente encontró una pareja con la que era feliz. Y yo aprendí a lidiar con la situación. Aprendí que el amor puede adoptar muchas formas diferentes. Y aprendí que la verdadera amistad puede superarlo todo. Hoy, muchos años después, Alexander y yo seguimos siendo mejores amigos. Nuestra amistad ha superado este difícil período e incluso se ha fortalecido gracias a él. Y a veces, cuando estamos sentados en un bar hablando de los viejos tiempos, recordamos aquella noche de Berlín, la noche en que mi mejor amigo me confesó sus sentimientos. Borracho. Una historia gay que puso a prueba nuestra amistad, pero una historia que, en definitiva, nos unió aún más. Es un recordatorio de que la honestidad y la franqueza son la base de toda verdadera amistad, y que el amor, en cualquier forma, debe ser celebrado. Imaginen esto. El año es 2015.
Tenía 24 años, recién salido de la universidad, ansioso por demostrar mi valía en el despiadado mundo de las finanzas. Había conseguido un codiciado puesto de nivel inicial en una empresa de inversiones de tamaño mediano en Frankfurt. La oficina era todo vidrio reluciente y acero cepillado, un monumento a la ambición y la riqueza. Y en la cima de ese monumento se sentaba Herr Director Schmidt, mi jefe. Herr Schmidt era todo lo que aspiraba a ser y todo lo que secretamente temía. Estaba impecablemente vestido con trajes a medida, su cabello siempre perfectamente peinado, sus ojos agudos y evaluadores. Exudaba poder, un dominio tranquilo y seguro que me intimidaba y fascinaba a la vez. Tenía cerca de 50 años, estaba casado y tenía 2 hijos, un pilar de la comunidad. O eso creían todos. Desde el primer día, Herr Schmidt mostró un interés peculiar en mi carrera. Se demoraba cerca de mi escritorio, ofreciendo consejos no solicitados, siempre asegurándose de tocar mi hombro o mi brazo mientras hablaba. Al principio lo descarté como tutoría, un alto ejecutivo tomando a un joven protegido bajo su ala. Me sentí halagado, incluso. Vio algo en mí, razoné, un potencial que otros habían pasado por alto. Luego llegaron las invitaciones. Noches largas en la oficina, aparentemente para finalizar acuerdos importantes. Herr Schmidt siempre insistía en pedir comida a domicilio, sushi caro o filetes de primera calidad, acompañados de botellas de vino igualmente caras. La conversación siempre comenzaba con el trabajo, pero lenta, insidiosamente se desviaba hacia un territorio más personal. Preguntaba por mi familia, mis sueños, mis relaciones. Era ingenua quizás, pero creía genuinamente que él solo intentaba conocerme mejor. Estaba ansiosa por complacer, por impresionarlo, por demostrar que era digna de su atención. Así que respondí a sus preguntas con honestidad, quizás demasiada honestidad. Revelé mis inseguridades, mis ambiciones, mis vulnerabilidades. Una noche, después de una de estas sesiones de trabajo hasta tarde, Herr Schmidt me invitó casualmente a una cena de negocios la semana siguiente. Solo unos pocos clientes, nada demasiado formal, dijo, sus ojos deteniéndose en los míos un momento más de lo necesario. Una oportunidad para que veas cómo se hacen las cosas a este nivel. Acepté, por supuesto. Estaba encantada. Esto era, pensé, mi gran oportunidad. Una oportunidad para conectar con gente importante, para demostrar mi valía a la empresa, para consolidar mi posición como protegida de Herr Schmidt. El restaurante que eligió era discreto, escondido en una tranquila calle lateral en el distrito de West End. Estaba tenuemente iluminado, con lujosos asientos de terciopelo y tonos apagados. El tipo de lugar donde se susurran secretos y se hacen tratos. Cuando llegué, Herr Schmidt ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. «Ah, da bestia», dijo, levantándose para saludarme. Su sonrisa era cálida, casi demasiado cálida. «Schön, dass du es geschafft hast». No había otros clientes, solo Herr Schmidt y yo. Sentí un atisbo de inquietud, un pinchazo de sospecha. «Pensé que habías dicho que habría clientes», pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Él agitó la mano con desdén. «Cancelaron en el último minuto. Desafortunado, pero estas cosas pasan. Aún podemos tener una velada productiva. Solo nosotros dos». Pidió una botella de Riesling añejo y comenzamos a hablar. De nuevo, la conversación comenzó con el trabajo, pero rápidamente se desvió hacia un terreno más personal.
Me preguntó sobre mi vida amorosa, o más bien la falta de ella. Confesé que estaba soltera, demasiado centrada en mi carrera para buscar una relación seria. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja y conspiradora. Manchmal muss man im Leben auch Kompromisse eingehen, dijo. Karriere ist nicht alles, man braucht auch jemanden, mit dem das Leben teilen kann. Asentí, estando de acuerdo con él, pero algo no encajaba. La forma en que me miraba, la forma en que hablaba, era diferente antes. Había una posesividad en su mirada, un indicio de algo más, algo tácito. A medida que avanzaba la noche y el vino fluía, Herr Schmidt se volvió cada vez más coqueto. Me halagó mi apariencia, mi inteligencia, mi ambición. Me dijo que tenía un futuro brillante, que estaba destinada a grandes cosas. Insinuó que podía ayudarla a llegar allí si jugaba bien sus cartas. Mi incomodidad crecía con cada minuto que pasaba. Intenté reconducir la conversación al trabajo, pero él seguía volviendo a mí, a mi vida personal, a mi supuesto potencial. Me sentía atrapado, acorralado, como un ciervo deslumbrado por los faros. Entonces extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su tacto era sorprendentemente suave, pero me envió una descarga de electricidad. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Du bist ein sehr attraktiver junger Mann, dijo, su voz apenas un susurro. Und sehr talentiert. Ich glaube, wir könnten sehr gut zusammenarbeiten. La implicación era clara. No estaba hablando de trabajar juntos en un acuerdo comercial. Estaba hablando de algo completamente diferente. Retiré mi mano, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Herr Schmidt, ich glaube, ich verstehe Sie nicht, tartamudeé. Él se rió entre dientes, un sonido bajo y sabedor. Doch, das truest, du bist nur schüchtern. Intentó tomar mi mano de nuevo, pero me aparté, levantándome de la mesa. Ich glaube, ich muss jetzt gehen, dije, con la voz temblorosa. Él también se levantó, bloqueando mi paso. Was ist los? ¿Estás ofendido? Pensé que eras más inteligente que eso. No estoy ofendido, dije, tratando de mantener la compostura. Simplemente no estoy interesado. Su expresión se endureció, la máscara de encanto se deslizó, revelando al hombre frío y calculador que había debajo. Ten cuidado con lo que dices, dijo, con la voz baja y amenazante. He hecho mucho por ti, podría quitarlo todo de nuevo. Lo miré fijamente, impactado por su descarada amenaza. Eso es chantaje, dije. Se encogió de hombros. Llámalo como quieras. La verdad es que yo tengo el poder aquí, y tú eres solo un pececillo en un gran estanque. Sabía que tenía razón. Él tenía el poder. Podría arruinar mi carrera, mi reputación, mi vida. Pero no podía hacerlo. No podía comprometer mi integridad, mis valores, mi propio ser. No voy a dejar que me chantajeen, dije, mi voz sorprendentemente firme. Se rió de nuevo, un sonido áspero y cruel. Te arrepentirás, dijo. Me di la vuelta y salí del restaurante, dejándolo allí plantado solo. Las siguientes semanas fueron un infierno. Herr Schmidt hizo de mi vida una pesadilla viviente. Me asignó las tareas más tediosas e indeseables. Criticaba mi trabajo sin reserva, encontrando fallos en todo lo que hacía. Me aisló de mis compañeros, difundiendo rumores y susurrando veneno en sus oídos. Consideré renunciar, pero no podía permitírmelo. Tenía facturas que pagar, préstamos estudiantiles que devolver. Estaba atrapado. Entonces un día recibí un correo anónimo. Contenía un archivo etiquetado como Herr Schmidt. Dentro había copias de correos electrónicos, documentos y fotografías que revelaban un patrón de comportamiento similar a lo que yo había experimentado.
Otros hombres jóvenes, empleados junior, que habían sido sometidos a sus insinuaciones, su manipulación, sus amenazas. Estaba impactado, pero también extrañamente aliviado. No estaba solo, no estaba loco. Esto había sucedido antes. Llevé la información al Departamento de Recursos Humanos. Iniciaron una investigación. Herr Schmidt lo negó todo, por supuesto. Afirmó que yo era un empleado descontento, intentando sabotear su carrera. Pero la evidencia era abrumadora. Los otros jóvenes se presentaron, uno por uno, para corroborar mi historia. La junta directiva no tuvo más remedio que despedirlo. No fue fácil, fue una experiencia dolorosa, estresante y emocionalmente agotadora. Pero sobreviví, y al final la justicia prevaleció. La carrera del señor Schmidt quedó arruinada, su reputación quedó. Hola amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Todo comenzó con una excursión muy común. El sol brillaba cálidamente en mi rostro, el aire olía a hojas húmedas y tierra fresca, y el canto de los pájaros nos acompañaba en nuestro camino a través del denso bosque. Éramos un pequeño grupo, amigos que se conocían desde la escuela, unidos por intereses comunes y el amor por la naturaleza. Y luego estaba él, Lucas, con sus ojos verdes, tan intensos como el musgo en los viejos troncos de los árboles, y su sonrisa pícara que hacía que mi corazón latiera más rápido. Siempre lo había admirado, su inteligencia, su humor, su forma intrépida, pero nunca me había atrevido a revelarle mis sentimientos. En nuestra pequeña ciudad, a finales de los 90, las cosas eran diferentes. Apenas se hablaba de homosexualidad, y los pocos que salían del armario a menudo se enfrentaban al rechazo y la incomprensión. El miedo a la exclusión era omnipresente. Llevábamos horas caminando, las mochilas pesaban sobre nuestros hombros, pero el magnífico paisaje nos compensaba por el esfuerzo. Hablábamos de todo, de nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestros miedos. Intentaba mantenerme cerca de él, sentir su cercanía, escuchar su voz. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un cosquilleo en el estómago, una mezcla de excitación e inseguridad. De repente, fue en un camino pedregoso cuesta abajo, sucedió. Pisé una piedra suelta, perdí el equilibrio y me caí. Un dolor punzante me recorrió el tobillo y grité de dolor. Los demás se apresuraron a acercarse, preocupados por mí. Lucas se arrodilló inmediatamente a mi lado, su mirada llena de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz suave y tranquilizadora. «Creo que me he torcido el tobillo», gemí, con lágrimas asomándose a mis ojos. «No puedo actuar más». La situación era grave. Estábamos lejos del pueblo más cercano, y sin ayuda no podría recorrer el camino de vuelta. Los demás deliberaron sobre cómo podrían ayudarme. Hubo sugerencias de hacer una llamada de emergencia, pero la señal era mala. Alguien sugirió improvisar una camilla, pero el terreno era demasiado accidentado para eso. Entonces, Lucas propuso algo. «Te llevaré un tramo», dijo, con la mirada fija en la mía. Me quedé sin palabras. «No puedes hacer eso», dije, «estás demasiado agotado». «Tonterías», respondió, con una sonrisa cálida y alentadora. «Somos amigos, y los amigos se ayudan mutuamente». Sin dudarlo, se inclinó, me levantó y me llevó a cuestas. Sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor de mis piernas, su cuerpo presionado contra el mío. Sentí su calor, su aliento en mi cuello, y mi corazón se aceleró. Era una sensación indescriptible, estar tan cerca de él, tan a su merced. Mientras me llevaba, apenas hablamos. Sentí cómo sus músculos trabajaban bajo el esfuerzo, cómo su respiración se hacía más pesada. Le ofrecí hacer pausas, pero se negó. Dijo que quería ponerme a salvo lo antes posible.
En esos momentos, mientras me llevaba, me sentí más cerca de él que nunca. Sentí su cuidado, su afecto, y me pregunté si tal vez sentía algo más por mí. ¿Era posible que él también fuera gay? La idea era embriagadora, pero también aterradora. La cuestión de la homosexualidad en Alemania ha estado marcada a lo largo de la historia por la represión, la persecución y una lenta aceptación. El párrafo 175 del Código Penal, que penalizaba los actos sexuales entre hombres, estuvo en vigor desde 1870 hasta 1994 y no fue completamente derogado hasta el año 2001. Esta legislación contribuyó significativamente a la estigmatización y discriminación de los hombres homosexuales. En la República de Weimar, de 1919 a 1933, hubo un breve período de relativa libertad y aceptación, especialmente en Berlín. Pero con la toma del poder por los nacionalsocialistas en el año 1933, comenzó una nueva ola de persecución. Los homosexuales fueron difamados como parásitos del pueblo, perseguidos, deportados a campos de concentración y asesinados. Después de la Segunda Guerra Mundial, el párrafo 175 siguió vigente en ambos estados alemanes, aunque con diferente interpretación. En la República Democrática Alemana fue relajado en el año 1968 y completamente abolido en el año 1989. En la República Federal de Alemania permaneció en vigor en una forma más estricta hasta el año 1969 y no fue liberalizado hasta el año 1973. El movimiento homosexual en Alemania luchó durante décadas por la despenalización, la igualdad y la aceptación de la homosexualidad. Organizaciones como la Federación para los Derechos Humanos y la Acción Homosexual de Berlín Occidental desempeñaron un papel importante en la sensibilización del público y la aplicación de las demandas políticas. No fue hasta el año 2001 que se introdujo la unión civil registrada para parejas del mismo sexo, que les concedió una serie de derechos y obligaciones. Sin embargo, la plena igualdad con el matrimonio no se produjo hasta el año 2017, con la introducción del matrimonio para todos. El camino a la aceptación de la homosexualidad en Alemania fue largo y arduo. A pesar de los avances legales, la discriminación y los prejuicios contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen siendo una realidad. Se necesitan más esfuerzos para crear una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sean iguales y respetadas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegamos a un claro, donde teníamos mejor recepción y pudimos hacer una llamada. Me llevaron al hospital, donde me trataron el tobillo. Resultó que, en realidad, solo era un esguince, pero el dolor era insoportable de todas formas. Lucas se quedó a mi lado todo el tiempo, cuidándome, trayéndome comida y leyéndome. Sentí que mis sentimientos por él se hacían cada vez más fuertes, pero todavía no me atrevía a decirle la verdad. Al día siguiente, cuando me dieron de alta del hospital, me acompañó a casa. Nos detuvimos frente a mi puerta y lo miré, con el corazón lleno de gratitud y afecto. «Gracias, Lucas», dije, con la voz suave, «me has salvado la vida». Él me sonrió, su mirada dulce y cariñosa. «Haría cualquier cosa por ti», dijo. Entonces se inclinó y me besó. Fue un beso suave, vacilante, pero se sintió como un fuego artificial en mi interior. Todos mis miedos y dudas se desvanecieron, y supía que no podía seguir callando. «Te amo, Lucas», susurré, mi voz temblaba. Él me sonrió, sus ojos brillaban. «Yo también te amo, Sebastián», dijo. En ese momento, bajo el cálido resplandor del sol de la tarde, ambos supimos que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La excursión, que comenzó con una dolorosa caída, nos había llevado por un nuevo camino, un camino de amor, aceptación y libertad. Fue el comienzo de nuestra historia gay, muy personal. Y a pesar de todos los obstáculos y desafíos que aún nos esperaban, sabíamos que los superaríamos juntos,
porque nos teníamos el uno al otro, y eso era todo lo que importaba. Hola amigos, por favor suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. El aire vibraba. Era una de esas noches de verano en las que el calor del día persistía en las calles mucho después del atardecer. Estaba sentado encorvado sobre mis libros. La luz de neón de la lámpara de escritorio se clavaba en mis cansados ojos. Mi tesis de licenciatura. Una montaña de papel, teorías y notas al pie que amenazaba con aplastarme. Tema: la representación del amor homosexual en la literatura del siglo XIX. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero para mí era más que un simple ejercicio académico. Era una llave a una parte de mí mismo que había ocultado durante mucho tiempo. Una llave a una historia que finalmente quería entender. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras se volvían borrosas ante mis ojos. La fecha límite se acercaba inexorablemente. El pánico me invadía. Necesitaba ayuda, y rápido. Me desplacé por mis contactos. ¿Quién podría apoyarme ahora? La mayoría de mis amigos estaban de vacaciones o ocupados con sus propios trabajos de fin de carrera. Entonces mi mirada se posó en su nombre: Elias. Elias, un compañero de clase de uno de mis seminarios, inteligente, culto y con un humor seco que siempre me hacía reír. Siempre lo había admirado, pero nunca había tenido el valor de conocerlo de verdad. Dudé. No era extraño pedirle ayuda ahora, en medio de la noche. Pero la desesperación era mayor que mi inseguridad. Le escribí un mensaje. «Hey, Elias, sé que es tarde, pero estoy totalmente atascado con mi tesis. ¿Tendrías quizás una hora para echarle un vistazo? Estoy realmente desesperado». Los minutos se convirtieron en una eternidad. Entonces vibró mi móvil. «Claro, ven, de todas formas estoy despierto». Respiré aliviado. Agarré mis documentos, me puse una chaqueta y me puse en camino hacia él. El cielo nocturno era azul oscuro, salpicado de incontables estrellas. El aire era fresco y olía a lluvia de verano. Cuando llamé a la puerta de su apartamento, abrió inmediatamente. Llevaba un viejo pantalón de chándal y una camiseta arrugada. Su pelo estaba alborotado. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban al verme. «Entra, entra», dijo, haciéndome señas para que entrara en su pequeño piso de estudiante. Libros por todas partes, pilas de papel, tazas de café medio vacías, un caos creativo que me tranquilizó de inmediato. Nos sentamos en su escritorio y empezamos a trabajar. Elias leyó mi introducción, asintió pensativo y me hizo preguntas precisas. Señaló los puntos débiles, me dio nuevas perspectivas y me ayudó a ordenar mis pensamientos. Sabía de lo que hablaba, no solo de literatura, sino también de la historia del amor homosexual. Me habló de Karl Heinrich Ulrichs, el jurista alemán y pionero del movimiento homosexual, que ya en el año 1864 defendió públicamente los derechos de los homosexuales. Habló de Magnus Hirschfeld, el médico investigador sexual que a finales del siglo XIX fundó el Comité Científico Humanitario, la primera organización que luchó por la despenalización de la homosexualidad. Escuché atentamente. Sus palabras eran como una ventana a otra época. Una época de opresión, de persecución, pero también de resistencia y esperanza. Me contó sobre los inicios del movimiento homosexual en Berlín, sobre los primeros bares y clubes donde gays y lesbianas se reunían en secreto, sobre los arriesgados encuentros en callejones oscuros, sobre el miedo a ser descubiertos y los brutales castigos que amenazaban. Estaba conmocionado. Había leído mucho sobre la historia de la homosexualidad, pero solo ahora, cuando Elias me lo contaba, sentí toda la magnitud de esta historia.
la vergüenza, el sufrimiento, el miedo que generaciones de personas homosexuales habían experimentado. Hablamos de Oscar Wilde, de André Gide, de Thomas Mann, escritores que habían luchado con su homosexualidad, que la escondían o la exhibían abiertamente, que con sus obras hicieron una importante contribución a la emancipación de las personas homosexuales. Las horas pasaron volando, bebimos café, comimos galletas y discutimos apasionadamente sobre literatura, historia y la importancia del amor y la aceptación. Con cada palabra que Elias decía, me sentía más cómoda en mi piel. Me entendía, no me juzgaba, me animaba a ser yo misma. En algún momento me di cuenta de que el sol estaba saliendo. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana y bañaron el apartamento en una luz cálida y dorada. Habíamos estado trabajando toda la noche. Mi tesis de licenciatura aún no estaba terminada, pero tenía un plan claro de cómo terminarla. Pero aún más importante, había ganado algo mucho más valioso. Un amigo, un aliado, una persona que me entendía. Elias me sonrió. «Puedes hacerlo», dijo. «Creo en ti». Sentí que mis mejillas se ponían rojas. Estaba cansado, pero feliz. Había pasado toda la noche con Elias, hablando sobre historia gay y sintiéndome más cerca de él que nunca. Recogí mis cosas y le agradecí por su ayuda. Cuando iba hacia la puerta, me detuvo. «Espera», dijo. Me miró, sus ojos llenos de calidez y afecto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sé que quizás es un poco pronto, pero ¿te gustaría hacer algo juntos de nuevo? ¿Quizás ir a comer un helado o algo así? Asentí. Con gusto, dije, con mucho gusto. Salí de su apartamento con una sonrisa en los labios y una sensación de esperanza en mi corazón. La tesis de licenciatura aún no estaba terminada, pero sabía que lo lograría. No solo por la ayuda de Elias, sino también porque finalmente me atrevía a ser fiel a mí mismo, a mi historia, a mi amor. La noche en que me ayudó con mi tesis de licenciatura había cambiado mi vida. No solo me había ayudado a escribir mi trabajo, sino también a encontrarme a mí mismo. Y tal vez, solo tal vez, también había marcado el comienzo de una hermosa historia. Hola amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Estábamos sentados uno al lado del otro en el avión. Dos extraños, separados por un pasillo, unas pocas horas e incontables kilómetros entre el aquí y el allá. Yo de camino a un descanso largamente merecido, atormentado por la sensación de haberme equivocado de camino en mi vida, de alguna manera. Él, al parecer, con un aura de serenidad a su alrededor que me cautivó de inmediato. El vuelo de Berlín a Roma fue accidentado. Las turbulencias sacudían la máquina una y otra vez, haciendo que las bebidas se derramaran en los vasos y que los rostros de los pasajeros palidecieran ligeramente. Odio volar. El pánico me invade con cada pequeña sacudida. Me aferré al reposabrazos con los ojos bien cerrados e intenté controlar mi respiración. De repente sentí una mano sobre la mía, cálida, firme, tranquilizadora. Abrí los ojos y lo miré. Sus ojos eran de color marrón oscuro, casi negros, e irradiaban una increíble calma. ¿Todo bien?, preguntó con una voz suave que ahogaba sin esfuerzo el ruido de los motores. Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Su mano permaneció sobre la mía hasta que las turbulencias cesaron. Luego la retiró lentamente. Una leve sonrisa curvaba sus labios. «Soy Marco», dijo. «Julian», respondí, y de repente sentí como si finalmente pudiera volver a respirar. Hablamos, de todo y de nada.
de nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros sueños. Me contó sobre su trabajo como arquitecto en Milán, sobre su pasión por los edificios antiguos y el deseo de construir algún día su propia casa junto al mar. Le conté sobre mi frustrante carrera como gerente de marketing, sobre la sensación de que mi creatividad se estaba agitando en una oficina, y sobre mi sueño secreto de abrir un pequeño café. Las horas pasaron volando. Reímos, discutimos juguetonamente y compartimos una botella de vino tinto que sacó de su equipaje de mano. Contó chistes tan malos que eran buenos. Le conté sobre mis pecados de juventud más vergonzosos. Y cuanto más hablábamos, más sentía cómo se creaba una conexión inexplicable entre nosotros. Una especie de familiaridad que nunca antes había experimentado. El aterrizaje en Roma fue suave. Intercambiamos números, prometimos volver a vernos pronto. Pero en mi interior sentí que era más que una simple promesa. En la cinta de equipajes reinaba el caos. Maletas de todos los colores y formas eran arrojadas al azar. Buscaba desesperadamente la mía cuando noté que me observaba. Sonrió. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Asentí aliviada. Juntos encontramos mi maleta. Cuando salimos del aeropuerto, mi taxi ya estaba listo. Vivo un poco a las afueras del centro, expliqué. Un pequeño hotel que me recomendó una amiga. Me miró pensativo. Aún no he reservado ningún hotel, dijo. Quería echar un vistazo primero. Dudé. Era una locura. Apenas conocía a este hombre. Pero algo dentro de mí me impulsó a hacerle una proposición. Si quieres, le dije, podrías venir conmigo al hotel. Quizás tengan una habitación libre. Y si no, siempre podemos buscar otra cosa. Él sonrió. Eso sería genial, dijo. El pequeño hotel resultó ser un verdadero golpe de suerte. Una casa encantadora, de gestión familiar, con un jardín floreciente y una terraza en la azotea con vistas a la ciudad. Y, de hecho, todavía quedaba una habitación libre. Nos registramos, cada uno en su propia habitación. Pero poco después, él llamó a mi puerta. «Tengo hambre», dijo. «¿Quieres que vayamos a comer algo?» La noche en Roma fue mágica. Paseamos por las estrechas callejuelas, admiramos los monumentos iluminados y disfrutamos del cálido aire mediterráneo. Comimos en una pequeña trattoria, escondida en un patio trasero, y bebimos un vino tinto con cuerpo. Durante la cena, sentí cómo la tensión entre nosotros se hacía cada vez mayor. Era más que una simple amistad, era un deseo, una atracción que ya no podía ignorar. Lo miré a los ojos y vi allí el mismo fuego. Después de la cena, subimos a la azotea del hotel. El cielo estrellado sobre Roma era impresionante. Nos sentamos en silencio uno al lado del otro, con la ciudad a nuestros pies. De repente, tomó mi mano. Su tacto era suave, pero firme. Lo miré. Se acercó, su rostro a solo unos centímetros del mío. Sentí su aliento en mi piel. Y entonces nos besamos. El beso fue apasionado, íntimo, lleno de anhelo. Fue un beso que expresó todo lo que ambos habíamos estado sintiendo durante horas. Un beso que me robó el aliento e hizo que mi corazón latiera más rápido. Pasamos la noche juntos. Hablamos, reímos, nos amamos. Fue una noche llena de ternura, pasión y honestidad. Una noche que cambió mi vida. A la mañana siguiente me desperté a su lado. El sol brillaba a través de la ventana y sumergía la habitación en una luz cálida. Él me sonrió. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí.
Pasamos los siguientes días en Roma juntos. Exploramos la ciudad, visitamos museos, iglesias y monumentos. Comimos helado en la Plaza de España, lanzamos monedas a la Fontana de Trevi y nos enamoramos el uno del otro. Descubrí lados de mí que ni siquiera sabía que existían. Me sentí libre, viva, feliz. Sentí que finalmente había llegado. Pero el tiempo en Roma pasó demasiado rápido. En algún momento, el día de la partida estaba a la vuelta. Yo tenía que volver a Berlín, él a Milán. En el aeropuerto nos abrazamos. Fue una despedida llena de melancolía, pero también llena de esperanza. Prometimos no perdernos de vista. De vuelta en Berlín, mi vida de repente se sintió diferente. Renuncié a mi trabajo, alquilé una pequeña tienda y abrí mi propio café. Era un riesgo, pero sabía que tenía que hacerlo. Marco y yo nos mantuvimos en contacto. Nos llamábamos todos los días, nos escribíamos correos y planeábamos nuestros próximos encuentros. Él me visitó en Berlín, yo lo visité en Milán. Nuestra relación no siempre fue fácil, la distancia era un desafío, pero nuestro amor era más fuerte que cualquier distancia. Un año después, Marco se mudó a Berlín. Encontró un trabajo en un estudio de arquitectura y nos fuimos a vivir juntos. Hoy, 5 años después, estamos sentados en nuestra azotea mirando la ciudad. Nos hemos casado, hemos comprado una casita en las afueras y estamos planeando nuestro futuro. Estoy agradecida por ese accidentado vuelo de Berlín a Roma. Agradecida por las turbulencias que nos unieron. Agradecida por su mano en la mía, que me dio valor. Agradecida por ese beso en la azotea, que cambió mi vida para siempre. Porque a veces, al parecer, primero hay que sentarse juntos en un avión para acabar juntos en un hotel. Y a veces hay que tomar un desvío para llegar al destino. Hola amigos, por favor suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Imaginen esto, la lluvia azotaba los cristales, una implacable tormenta de noviembre rugía afuera. Estaba de pie frente a la puerta de mi apartamento, con las manos llenas de bolsas de compras, y rebuscaba frenéticamente en mis bolsillos. Vacío, absoluto, devastador vacío. La llave, mi llave, no estaba allí. Se me escapó una maldición que casi se ahogó en el aullido del viento. ¿Cómo pudo pasar esto? Todavía la tenía en la mano hace un momento, cuando descargaba el coche. Ahora, en esta noche oscura como boca de lobo, con la sensación de que el frío me calaba hasta los huesos, había desaparecido. Simplemente se había ido. Intenté calmarme. Tal vez simplemente la había extraviado. Rebusqué de nuevo en cada bolsillo, revolví las bolsas de compras, incluso busqué desesperadamente en lo más profundo del bolsillo de mi chaqueta. Nada, nada, cero. La perspectiva de pasar la noche en la calle era todo menos atractiva. El frío cortaba como cuchillos y la lluvia parecía deleitarse en encontrar hasta la más mínima grieta en mi ropa. Entonces se me ocurrió una idea, una que me hizo estremecer por dentro, pero que en ese momento era la única opción sensata. León, León era complicado. Nos conocíamos desde la universidad, habíamos pasado noches de fiesta juntos, incontables horas discutiendo, y habíamos construido una conexión profunda y innegable. Una conexión que iba mucho más allá de la amistad, pero que nunca se definió realmente. Él sabía que yo era gay, yo sabía que él, bueno, su orientación sexual era algo que nunca habíamos abordado directamente. Siempre se había mantenido reservado, había hecho bromas, había esquivado el tema. Pero la forma en que me miraba a veces, los toques fugaces, decían algo diferente.
El hecho de que viviera a solo unas calles de distancia era ahora mi salvavidas. Pero la idea de tener que llamar a su puerta, de pedirle ayuda, me resultaba incómoda. ¿Me rechazaría? ¿Se aprovecharía de la situación? ¿O simplemente sería raro? Saqué mi móvil, con los dedos casi entumecidos por el frío, y marqué su número. Sonó largo, demasiado largo, y la esperanza se desvanecía con cada llamada. Finalmente contestó. Su voz era somnolienta, ligeramente ronca. «¿Hola?», murmuró. «León, soy yo, David. Perdona que te llame tan tarde, pero me he olvidado las llaves». Un breve silencio, luego un bostezo. «¿Olvidaste las llaves a estas horas? ¿Qué quieres que haga ahora?» «Yo estoy delante de mi puerta y está lloviendo a cántaros. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías ayudarme? Realmente no tengo ni idea de qué más hacer». De nuevo, silencio. Contuve la respiración. «Espera un momento», dijo finalmente. «Voy a bajar». Me apoyé contra la fría pared de la casa y esperé. Los minutos se hacían eternos, la lluvia arreciaba, el viento me azotaba sin piedad, me helaba hasta los huesos. Por fin lo vi. Llevaba unos pantalones de chándal y una camiseta vieja, el pelo revuelto. Parecía cansado, pero en sus ojos había un atisbo de preocupación. «David», gritó y corrió hacia mí. «¿Qué ha pasado? Estás empapado». Me metió en el vestíbulo, lejos de la lluvia. El calor del hueco de la escalera fue un alivio. «Ya me contarás», dijo. «Sube primero, necesitas algo caliente». En su piso había calor y era acogedor. Había libros, CDs y pequeñas figuritas por todas partes. Olía a café y canela. Me sentí inmediatamente mejor. Me dio una toalla y me mandó al baño a secarme. Luego me trajo un té caliente y uno de sus viejos jerseys. Era demasiado grande, pero se sentía increíblemente suave y cómodo. «Gracias, León», dije mientras bebía el té. «De verdad aprecio que me ayudes». Se encogió de hombros. «¿Qué pasa? Para eso están los amigos. Pero cuéntame, ¿cómo pudiste olvidar tus llaves?» Le conté toda la historia, desde las bolsas de la compra hasta la búsqueda frenética en mis bolsillos. Escuchó atentamente, sin interrumpir. «Vaya», dijo cuando terminé, «qué situación más tonta. Pero no te preocupes, puedes quedarte aquí esta noche. Tengo una cama de invitados». «¿Una cama de invitados?» «Por supuesto. ¿Por qué esperaba algo diferente?» «Gracias», dice de nuevo, «es muy amable de tu parte». La noche fue extraña. Nos quedamos sentados en el salón durante mucho tiempo, hablando de todo y de nada. Vimos una película antigua, nos reímos de chistes tontos y comimos palomitas. Era casi como en los viejos tiempos, cuando éramos estudiantes, pero también era diferente. Una tensión subyacente flotaba en el aire. Sentía sus miradas sobre mí y sabía que él también sentía las mías. Cuando finalmente nos fuimos a la cama, me quedé despierta durante mucho tiempo. Escuché la lluvia azotando la ventana y la suave respiración de León en la habitación de al lado. Me preguntaba qué estaría pensando, si él también sentía esta tensión, si él alguna vez... A la mañana siguiente me desperté con el olor a café. León estaba en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días», dijo sonriendo. «¿Qué dormiste bien?» «Buenos días», respondí. «Sí, sorprendentemente bien, considerando cómo empezó la noche». Desayunamos juntos, charlando por aquí y por allá. Entonces León dijo: «No tengo nada que hacer esta mañana. Podría ayudarte a buscar tu llave». Acepté y nos pusimos en camino. Buscamos a lo largo de la calle, rebuscamos entre los arbustos y matorrales, incluso preguntamos en las tiendas del alrededor si alguien había encontrado una llave. Después de horas de búsqueda infructuosa, casi perdí la esperanza. Tal vez la llave se había perdido para siempre. Entonces, cuando ya estábamos de regreso, vi algo que brillaba en la cuneta.
Me agaché y lo recogí. Era mi llave. La miré fijamente, incrédula. «Yo la he encontrado», grité. «De verdad la he encontrado». León me sonrió radiante. «Es fantástico. Sabía que la encontraríamos». En ese momento, cuando nuestras miradas se cruzaron, lo sentí de nuevo. Esa conexión profunda y innegable. Y algo más, algo que no había notado antes. León dio un paso más cerca. Sus ojos estaban llenos de afecto, llenos de ¿deseo? Contuve la respiración. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto era suave, tierno. «David», dijo en voz baja, «tengo que decirte algo». Y entonces, sin previo aviso, se inclinó y me besó. El beso fue inesperado, pero se sintió bien, tan bien. Era suave, vacilante, pero también lleno de pasión. Le devolví el beso y de repente todo el mundo alrededor pareció desaparecer. En ese momento, en medio del frío día de noviembre, con mi llave encontrada en la mano, me di cuenta de que no solo había perdido mi llave, también había encontrado algo más, algo mucho más. Hola amigos, por favor, suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos. Imagínense, era una cálida noche de verano en el Palatinado. Los viñedos se extendían en suaves colinas, un mar de verde que brillaba bajo la luz dorada del sol poniente. Yo, un joven perdido en las confusiones del autodescubrimiento, había sido persuadido a regañadientes para asistir a una cata de vinas. Hasta ahora, el vino había sido para mí más bien un medio para un fin, un acompañante para largas noches con amigos, pero nunca un objeto de intensa contemplación o incluso pasión. Mi amigo, llamémosle Marcos, me había llevado. Marcus era lo opuesto a mí, extrovertido, alegre y un absoluto conocedor de vinos. Siempre tenía una sonrisa en los labios y el don de contar incluso los datos más áridos sobre la viticultura de una manera tan emocionante que se podía escucharle durante horas. Yo era escéptico, pero también curioso. Algo en mí anhelaba romper con mi rutina habitual. La bodega era pintoresca, una antigua casa de entramado de madera, rodeada de un exuberante jardín con rosales y lavanda. El aroma de uvas maduras flotaba en el aire, mezclado con el olor a tierra húmeda y madera calentada por el sol. El viticultor nos recibió calurosamente, un hombre con el rostro curtido por el clima y ojos amables. Nos condujo a una fresca bodega abovedada, donde las barricas de vino se alineaban en filas, como testigos mudos de cosechas pasadas. La cata de vinos comenzó con un Riesling Sekt, seco y burbujeante. Marcus se deshizo en elogios sobre los aromas de manzana verde y cítricos. Yo probé Sekt, pero asentí cortésmente e intenté saborear los sutiles matices de los que hablaba Marcus. Le siguieron otros vinos, un afrutado Weissburgunder, un potente Grauburgunder, un aterciopelado Spätburgunder rosé. Cada vino iba acompañado de una descripción detallada del viticultor, que hablaba con ojos brillantes de las particularidades de cada añada, de la composición del suelo y del cuidado en la elaboración. Poco a poco empecé a meterme en el tema. Aprendí a agitar correctamente el vino en la copa para liberar sus aromas, a olerlo para reconocer las diferentes notas aromáticas y a saborearlo para juzgar el equilibrio entre acidez, dulzor y taninos. Cuanto más vino bebía, más relajado me sentía. Mi escepticismo inicial dio paso a un entusiasmo creciente. Empecé a reconocer las diferencias entre los distintos vinos, a saborear los sutiles matices que antes había pasado por alto, y empecé a relajarme.
La tensión que me había acompañado en las últimas semanas parecía abandonarme lentamente. Entonces llegó él, un hombre que entró en la sala con gracia y seguridad en sí mismo. Tenía el pelo oscuro, ligeramente ondulado sobre la cara, y unos ojos tan azules como el cielo de verano sobre el Palatinado. Llevaba una sencilla camisa blanca y unos vaqueros, pero irradiaba un aura de elegancia y fuerza que me cautivó al instante. El viticultor lo presentó como su hijo, Julian. Julian tomó las riendas de la cata de vinos. Su voz era cálida y suave, y hablaba con una pasión por el vino que me conmovió profundamente. Él contó sobre su infancia entre los viñedos, del duro trabajo y la alegría de la cosecha, de la magia de la transformación de las uvas en vino. Y lo hizo con tal honestidad que sentí que lo conocía de toda la vida. Mientras hablaba, lo observaba en secreto. Noté las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la cicatriz en su mano, que probablemente provenía de un encuentro con unas tijeras de podar, y la forma en que se apartaba constantemente el pelo de la frente. Era hermoso, de una manera discreta y natural. Luego me sirvió una copa de Spätburgunder. El vino era de un rojo intenso, casi negro, y olía a cerezas maduras y chocolate negro. Tomé un sorbo y cerré los ojos. El vino se desplegó en mi lengua, cálido y aterciopelado, con un final largo y persistente. Era como si el sol del Palatinado estuviera atrapado en este vino. «¿Y qué te parece?», preguntó Julian con una sonrisa pícara. Abrí los ojos y lo miré directamente. «Es increíble», balbucé. Él se rió. «Me alegra oír eso. Hemos puesto mucho trabajo en este vino». Conversamos sobre vino, sobre la vida, sobre nuestros sueños y miedos. Le conté sobre mi trabajo, que no me llenaba, sobre mi inseguridad con respecto a mi futuro y sobre mi anhelo por algo real y significativo. Él escuchó atentamente, hizo preguntas inteligentes y me hizo sentir comprendida. Cuanto más hablábamos, más fuerte se hacía la atracción entre nosotros. Sentí cómo mis mejillas se enrojecían y mi corazón latía más rápido. Tenía la sensación de conocerlo de siempre, como si nuestras almas estuvieran conectadas. Probamos más vinos, pero poco a poco perdí la cuenta. Los vinos parecían fusionarse entre sí, y mis pensamientos comenzaron a nublarse. Me sentía ligera y animada, como si pudiera volar. En algún momento noté que me apoyaba en Julian. Él puso su brazo alrededor de mi hombro y yo me acurruqué contra él. Se sentía tan natural y correcto como si siempre debiera estar en sus brazos. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Solo recuerdo fragmentos. La risa de Julian, que sonaba como música en mis oídos. La sensación de su mano en la mía. El sabor de sus labios en los míos. Recuerdo cómo bailamos con una música que solo nosotros dos escuchábamos y cómo nos acercábamos cada vez más hasta que nuestros labios se tocaron. El beso fue suave y tierno, pero despertó un fuego en mí que no conocía. Olvidé todo alrededor, la cata de vinos, a Marcus, a los otros invitados. Solo existían Julian y yo, en ese momento, en ese abrazo. Debo haber estado bastante borracha, porque solo recuerdo fragmentos del resto de la noche. Solo sé que Julian me sujetó cuando salimos de la bodega abovedada y que me llevó a casa en su coche. Cuando estábamos frente a la puerta de mi apartamento, me giró hacia él y me miró profundamente a los ojos. «He tenido una noche maravillosa contigo», dijo. «¿Puedo verte de nuevo?». Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Sonrió y se inclinó para besarme. Esta vez el beso fue más apasionado, más exigente. Le devolví el beso con todas mis fuerzas y sentí cómo mi cuerpo se presionaba contra el suyo.
Cuando nos separamos, estaba sin aliento. Me encantaría volver a verte. Me dio su número de teléfono y prometió llamarme al día siguiente. Luego se despidió y se marchó. Me quedé un rato frente a la puerta de mi apartamento, mirándolo alejándome. Apenas podía creer mi suerte.